Hoy voy a hablar de la idoneidad en Panamá, un tema que ha salido a la palestra en base al caso de un médico, un supuesto médico. Bueno, estos temas tan populares que han golpeado nuestra sociedad y han creado cierta incógnita sobre con qué seriedad se están llevando los procesos, más específicamente en el Ministerio de Salud, dado que la persona ocupaba un puesto relevante en el Ministerio de Salud. Me gustaría iniciar explicando, según el RAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el DRAE, más específicamente el DRAE, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, qué significa idoneidad. Idoneidad es la cualidad de ser idóneo. Ahora pasamos a ver qué significa idóneo. Para ser más específico, idóneo, según el DRAE, el diccionario real de la Academia el diccionario de la Real Academia de la Lengua, habla de que la persona idónea es adecuado y apropiado para algo. Es decir, según la Real Academia de la Lengua, la persona idónea es una persona adecuada para algo. Nosotros entendemos que para ejercer algún tipo de profesión, ¿no? O practicar algún tipo de disciplina, etc. ¿Qué es la idoneidad en el país donde vivimos? Claro, esto del médico, que no era pediatra, ha alertado a todo el mundo, especialmente a los que tenemos hijos, porque no puede haber una persona, inclusive de cierta investidura en el gobierno, diciendo que es un médico pediatra. Y bueno, con qué seriedad se toma este asunto. Sin embargo, vivimos en un país donde vale la pena preguntarnos qué es lo que significa ser idóneo. Hay mucha gente dentro de la sociedad panameña que consulta todavía médicos brujos, curanderos, hierberos. De hecho, las instituciones que se llaman naturistas se proliferan en este país de un punto de vista casi indiscriminado. Yo no conozco la legalidad de la existencia detrás de estas instituciones, yo no la manejo, pero sí he notado cierta proliferación en los últimos años. Así que si hablamos de la idoneidad de ejercer la ciencia de la salud, habría que entrar en detalle a ver, porque hay mucha gente dedicándose a esto, directa o indirectamente. Obviamente tenemos el caso de los odontólogos, de los veterinarios que no eran idóneos, y en los cuales se descubrieron a varios extranjeros ejerciendo sin papeles, ¿no? Esto es público, eso salió en las noticias. Quisiera yo decir que bueno, que se debe a la política abierta que tenía el otro gobierno con los extranjeros, pero también hay que considerar el hecho de que había panameños involucrados. La idoneidad en este país, donde los salarios son tan bajos, me parece hasta cierto punto algo hipócrita. ¿Por qué? Porque inclusive en ciertas carreras donde se pide una formación específica, donde uno va a una entrevista de trabajo y le ponen ciertas pruebas, no importa la cantidad de años de experiencia, exigen la idoneidad, pero por otro lado no pagan de acuerdo a la idoneidad de la persona. Es decir, quieres tener personas idóneas pagándoles como no idóneos. Entonces, ¿a qué nos ha llevado a este punto básicamente esta doble moral económica en el país? A que bueno, hay muchas personas ejerciendo sin idoneidad, ¿no? Pero vamos un poquito más al detalle. Si usted va a una farmacia a pedir un medicamento, yo he visto muchas personas consultarle al farmacéutico y el señor responderle con la propiedad de un médico. Inclusive las personas que no tienen plata para ir a atenderse a una clínica privada recurren al tradicional farmacéutico, ¿no? Es idóneo el farmacéutico para dar una recomendación médica. O
habría que ver a nivel técnico si ellos están capacitados, inclusive a nivel legal. Pero es una práctica muy común en el país. Y hasta la fecha nadie que yo sepa se ha muerto. Me imagino que habrá sus casos aislados que yo desconozca, pero no hay una notificación, una certificación. Sin embargo, el mayor caso que tenemos de mortandad por intervención o relacionado a la farmacéutica viene el gobierno, con esto del jarabe envenenado, que ellos mismos fabricaban, y eran definitivamente personas idóneas. Entonces vuelvo y pregunto, ¿la idoneidad qué representa para los panameños? Vamos a otro rubro, vamos a la mecánica. Es muy dado que las personas se compran autos de cierto calaje, por así decirlo. ¿Y qué pasa con esto, con estas personas? Bueno, compran el carro que le costó tanto, pero no quieren invertir en un mecánico. Entonces lo llevan a lo que se llama mecánico de la calle, un mecánico brujo. Y le ponen no piezas, ni siquiera piezas certificadas al vehículo, le ponen piezas brujas. Entonces vivimos en un país donde se exige la idoneidad a ciertas personas, donde se quiere hacer llevar el formalismo, pero nuestra economía, para ser honesto, no nos da ni para pagar la idoneidad de las personas, ni siquiera para sobrevivir siendo atendidos por servicios idóneos. O sea, ¿por qué la persona le pide consejo a un farmacéutico? Porque de pronto no tiene plata para ir al servicio privado a atenderse, ¿no? O no tiene plata o no confía en el servicio público para ser atendido. Entonces tenemos una población pobre que no conoce el sentido práctico de la palabra idoneidad. Vámonos más hacia el hogar. Las niñeras, las personas que cuidan a nuestros hijos, ¿son idóneas? Hasta hace un par de años atrás nos prohibieron pedirles el récord policivo. O sea, que en pocas palabras, por darle oportunidad a una persona de reintegración social, esa persona iba a estar cuidando los hijos de nosotros y nosotros sin siquiera saber su prontuario policial, ¿verdad? Entonces, hasta hace unos pocos teníamos personas no certificadas cuidándonos a nuestros hijos. Personas que a duras penas hablan con ellos. ¿Por qué? Porque el nivel académico de una empleada en Panamá no es tal. O sea, en otros países hay empleadas, pero se paga por una empleada. En los términos salariales de estos países, de nuestros países, ¿no? Específicamente de Panamá, pagamos por una esclava. Y una esclava no es la más idónea para criar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque no lo digo por el hecho de tratarla como una esclava, sino por la paga de una esclava. Por la paga de una esclava, porque se le paga muy básico, muy poco. Ahora los niveles de las empleadas han subido, ¿por qué? Porque vinieron los extranjeros que vienen de otras economías y han forzado a que el panameño suba el nivel de pago de las empleadas. Pero vamos a ser honestos. Si debiéramos pagarle a esas mujeres como debiéramos pagarle, no, muchos de nosotros ni siquiera pensaríamos en tener una asistente del servicio doméstico. ¿Por qué? Porque no tendríamos capacidad. Entonces nos hemos acostumbrado a que en nuestros hogares metemos personas que, bueno, hay que tomarse el riesgo. Ya en ese sector sí se han dado casos de terror, cuento de la cripta, ¿no? Y que involucran niños o que involucran robos a los hogares. Entonces tampoco hay una idoneidad, en las personas que nos cuidan la casa y a nuestros hijos. Las agencias de seguridad. Cada vez que yo entro a ciertos locales donde la fuerza de seguridad privada son indios, yo me veo atemorizado. Yo soy un hombre de casi 2 metros de estatura. El peso me lo reservo. Pero la actitud más que defensiva
hacia el recurso interno del local comercial es ofensiva. Sin embargo, ese pequeño nativo, autóctono, porque muchos de ellos tienen orígenes indígenas, con un revólver en su cinto, de pronto sin una formación académica, y todos con la enorme duda en la cabeza de si esa persona recibió el entrenamiento adecuado. Muchos de ellos ni siquiera saben tratar a los clientes, y su actitud es de agresividad. Pregunto yo, ¿son idóneos? Vamos a preguntarnos, ¿cuánto se les paga? ¿Se les trata como recurso humano verdadero o como tapafuegos para resolver un problema de que ponemos a alguien en una puerta con un revólver a modo preventivo? Pero cuando ocurre una situación problemática, no hay modo preventivo. Simplemente hay caos, y si no tienes una persona entrenada para llevar el caos, ¿en quién estamos poniendo la seguridad de los locales comerciales y de nuestros clientes? La idoneidad de los profesionales, ahí llegamos al punto más alto y más crítico, como refería hace poco. Los profesionales aquí en Panamá, si usted tiene la oportunidad de buscar un anuncio profesional en el área técnica, se lo digo como ingeniero de sistema, va a encontrar que le piden desde el dominio del inglés hasta el dominio de no sé cuántos lenguajes, no sé cuántas técnicas, no sé cuánto. Ok, se pide más que una idoneidad, una preparación exagerada. No se cree en el recurso humano, no se cree en el entrenamiento, pero lo mejor de esto es que no se les paga por lo que se pide. Y he estado viendo ciertas empresas bajo ciertas cuestiones no tecnológicas y ocurre más o menos el mismo efecto. El perfil que se pide para llenar un cargo es inversamente proporcional al salario que se ofrece. Es más, por pena muchas de estas empresas ni siquiera ponen el salario. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Cuando hablamos de idoneidad, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Hablando honestamente, no porque un señor dijo ser pediatra y ahora saltó lo que saltó. No, vamos a ser honestos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de idoneidad en Panamá? O este es otro punto que de verdad tenemos que tratar según la persona que lo dice y según la persona que lo escucha. Eso es lo que yo quisiera preguntarle a los estamentos sociales de este país, si los hay, porque aquí hay entidades que llevan la estadística social, pero no manifiestan, no reportan, no publican sus estudios. Vivimos en una tara en muchos aspectos. Entonces, a mi parecer, deberían ser un poquito más proactivos. Pero bueno, según las entidades sociales de este país, las profesionales, y según el gran consejo económico que hay aquí de los empresarios de este país, ¿qué se entiende por idoneidad? Porque hay un significado práctico de la palabra, técnico, profesional, pero otra cosa es lo que practicamos a nivel social y a nivel profesional y a nivel económico en el país.